A ver si yo entendí bien, y tú también. Entonces ahora va a ser de ley que hay que leer la Biblia en todos los colegios y escuelas. No, espérate, le dieron para atrás y parece que la fuerza de todas las personas que reclamaron tuvo su poder y ya se revocó esa parte. Ahora, ¿qué nos dice ese intento de imposición? Eso no está diciendo, no está dando una señal. El poder que tiene una masa religiosa, no estoy hablando de todos, para que se imponga su manejo vamos a decir, personal. Las religiones son, estamos hablando ya de situaciones personales que tú de alguna manera manejas y por eso hablamos de un estado laico donde ateos, el que lee el Corán, el que lee la Biblia, puedan recibir educación. Quiere decir que en un aula estemos, y eso es democracia, que yo pueda de alguna manera recibir el mismo concepto de matemática independientemente yo lea el Corán, yo no lea nada o yo sea literalmente cristiano. Eso es democracia. Ahora, cuando tú me impones un libro, ¿qué tú estás haciendo? Estás nublando todas las otras personas que literalmente no lo leen porque leen otro o porque tienen otras creencias. Carlos, en tu caso, tú como además de consejero y como pastor, ¿qué tú opinas sobre esto? Mira, leer la Biblia no te hace cristiano, lo primero, ¿no? Y muchos de los comentarios que dicen, no, ahora están obligando a mis hijos a ser cristianos, no. Ir a un establo no te hace un caballo, ni entrar a McDonald's te hace una hamburguesa. Sí, pero repetir, sí. Algo queda. La repetición funciona. Pero claro que la repetición funciona. Y si te hacen leerla en la escuela, sí, te la hacen leer en la escuela como un pero libro. ¿qué daño puede hacer la lectura de la Biblia? A ese punto pero voy. es que no tiene que ser obligatorio. Quitemos la Biblia de la bandera. Entonces deberíamos quitar la Biblia de la bandera porque en la Constitución somos un país laico. Eso quiere decir que entonces si yo soy dominicana y yo soy musulmana, yo no me identifico. O sea, pero tú como musulmana, por ejemplo, si tú lees la Biblia, ¿en qué te puede afectar a ti leer la Biblia? Es que no es que me pueda afectar, pero yo la leo en mi casa. Ahora, yo no puedo leer la Biblia en un segmento de educación donde debemos basarnos en ¿qué? En contenidos que pueda todo el mundo manejar sin que hayan, señores, la cantidad de luchas que hay por situaciones personales que se vinculan con la religión, con la sexualidad. Sí, es un tema delicado. Todavía en República Dominicana no se da educación sexual en la escuela porque los grupos conservadores no quieren. Todavía no hay método anticonceptivo en la botica popular, independientemente de lo que digan. No hay métodos anticonceptivos porque los grupos conservadores no pero quieren. Yo he tenido chicos... Y tenemos la cifra que tenemos de embarazo en niñas y de aborto y mortalidad materna. Debería darse educación sexual. Educación sexual y acceso a métodos anticonceptivos porque tienen vida sexual. ¿Qué hacemos con estos estudiantes que son... Yo he tenido víctimas de bullying por ser cristianos y también por ser ateos. De otros grupos que cuando en aula sale, no, yo no creo en Dios. ¿Qué hacen los otros? Tú eres del diablo, tú qué sé yo cuánto, porque se vincula algo que pertenece a mi mundo personal, mis creencias personales. Ahora, cuando en aula estamos educando, aquí nadie tiene que vincular sus situaciones personales. Aquí vamos a educar, vamos a aprender a sumar, a restar, lo que llamamos contenidos que se traducen en capacidades. ¿Y por qué no enseñamos entonces a compartir las diferencias de religiones? Mi hija, por ejemplo, son cristianas protestantes y estudian en un colegio católico. Entonces, en ese caso... Y ahí volvemos a lo que todo el mundo quiere pero con el tema. Pero tú elegiste que ella estuviera en un colegio católico. Exacto. Estamos hablando de la educación, sobre todo de la mayoría de la población. Lo elegimos por el tema de la educación. Entonces, pero tú tienes capacidad para elegir. Claro, pero sus prácticas católicas no influyen en mi hija como protestante. O sea, eres tú quien decide en casa qué doctrina religiosa tú decides elegir. A pesar de que la Biblia forma parte de muchas religiones que se contradicen entre sí, la Biblia no es un libro religioso, simplemente es un libro. Pero se presta a distintas interpretaciones. Pero muchas, que pueden traer confusión. La ciencia no, la ciencia se replica. La ciencia tiene evidencia. Y por eso hay una carrera que se llama teología para tú estudiar la Biblia. Entonces, ahí es que voy. ¿Qué pasa con esas personas que por situaciones personales no leen la Biblia porque pertenecen a familias que son ateas o que son... Sí. ¿Qué hacemos con esos chicos cuando vean que le pongan un libro y que tengan que leer de manera obligatoria? Pero entonces la realidad es que ahora mismo no está pasando la ley, está parada la situación. Sí, por lo último que leí fue que se revocó el tema de la imposición en el currículum académico de la lectura de la Biblia, precisamente abocándonos a el artículo 34 de nuestra Constitución que habla de la libertad de credos. Quiere decir que nuestra sociedad avala que todo el mundo tenga una libertad de credo y que eso no se vincule con un sistema educativo ni un sistema de salud. A pesar que en la currícula está la religión católica.
Ahora, entonces O vuelvo. sea, eso es te digo que es un tema tú no tienes que delicado. leer la Biblia, pero tienes que coger religión. Y eso es algo que no está en nuestra Constitución, es inconstitucional. Exactamente. Que a mi hijo, por ejemplo, yo nunca estudié en un colegio católico, mi colegio era un colegio ateo. Y estudié perfectamente. Cuando mi hijo entra a la escuela, a una escuela de una universidad, y le dan religión, y digo, ¿y por qué tú tienes que coger religión? No cójala, si tú no quieres, no la cojas. Ay, mami, y tuve que ir a hablar a la escuela, y en la escuela me dijeron, no, es que está en el currículum. Entonces, volviendo a lo de la política de género, para concluir, ¿sí, eso sí va a entrar a las escuelas o eso se está debatiendo todavía? Es una orden departamental que según la orden departamental iba a durar 90 días en evaluación. ¿Está en ese proceso? Está en ese proceso, en un sistema. Lo que queremos es, y yo no me vinculo con el ministerio, pero como educadora puedo decir, Ajá, ¿qué tú quieres que pase? lo que queremos es que todo el mundo aporte y que podamos visibilizar cuáles son las políticas que tú me dices desde el área de la comunidad de padres, desde el área del ministerio, por Y ejemplo. llegar a un consenso. Claro, pero Ah, si bueno, lo que está tenemos es bien. un bloqueo y con mis hijos no te O metas. sea, ¿tú quieres que haya una apertura al diálogo Claro. para que entre de la manera adecuada? Que Donde llegamos todo- a un acuerdo para acuerdo. que nuestros niños y nuestras niñas tengan la misma capacidad de decidir y puedan crecer libremente con información desde la escuela. Porque en el hogar pasan poco tiempo, solamente dan 14 semanas de licencia postmaternidad. Entonces la mujer tiene que insertarse al mercado laboral, pasa más tiempo en la escuela. Entonces la escuela tiene que dar las herramientas desde la educación para vivir en equidad, que no es lo mismo que Ay, igualdad. y que la gente Qué igualdad. pregunte antes de opinar, porque es Y que lean, de leer verdad, instruye. o sea, Fíjate Ok. que se prohíben las Biblias en las escuelas, pero se permiten en las cárceles. Entonces, ¿a qué punto llegamos? Lo que pasa es que cuando tú generalizas, prohíben. se quieren prohibir en las No escuelas. se quieren No, prohibir. no se quieren prohibir. En Lo que muchos no países- quieren es no, algo pero obligatorio. no hablo solamente de República Dominicana, hablo a nivel general. En otros países se han prohibido la lectura de la Pero Biblia aquí en no las queremos escuelas. prohibirla, aquí lo que queremos es que no sea obligatorio, porque las escuelas Es lo católicas, mismo. no es lo mismo, ni igual. Prohibirla y que no sea obligatorio es prácticamente lo mismo. Porque verdad? porque si yo quiero, ahí no estoy de acuerdo contigo, Carlos, porque en el colegio de mi hija, por ejemplo, es un colegio laico, pero como la dueña es es como católica, sin embargo, todos los días en la bandera se ora. Pues yo pero propongo no es que la persona obligatorio. que no quiere orar, pues tenga la oportunidad de no Y un hacerlo. niño y una niña puede, de 6 años, de 5 años, puede decidirlo. no, y menos No, en no, un no, sistema educativo. yo me refiero a que se establezca como ley. Si tú no lo quieres, o sea, no es sacar la Biblia de las escuelas, es que cada quien tenga la Exacto, oportunidad. eso es lo que se quiere. Claro, es que tenga Que la oportunidad de decir, cada por ejemplo, gente mis escoja. hijas en un colegio católico, ellas tienen la oportunidad, si cada vez que le van a pasar la cruz de ceniza, ellas dicen, no, yo no participo de eso. Y no hay eso problema. es respetado. Ok. Es respetado. Mira qué es lo que pasa, cuando hablamos de derechos humanos y de derechos de niños, niñas y adolescentes, tenemos que velar por esos niños que no tienen un papá y una madre, que son la mayoría, que le enseñan a decir, mira, yo no quiero o yo no puedo porque no tienen voz. Y en el sistema educativo Implementamos público, talleres, vamos a implementar talleres, conferencias, charlas para pero es para mucho eso. mejor, entiendo yo, que es mucho mejor que cada familia imprima sus valores y que los valores Sería fabuloso. personales se puedan imprimir en la intimidad de las familias. Mira, ya para terminar, yo tengo que volver a, como tú dices, a la problemática más grave que tenemos en este momento, de la cual ha sido víctima una persona muy amada por este país y muy respetada, como nuestro atleta David Ortiz. Y estoy hablando ahora de otro tema que está en el tapete y nos preocupa, la criminalidad, sicariato, o sea, ahora la pregunta que voy a hacer para terminar es, qué recomiendan ustedes, cada uno desde su rol de educador, ¿verdad? ¿Qué recomiendan para que desde el hogar y desde nuestras comunidades podamos aportar un granito de arena para bajar los niveles de criminalidad y elevarlos de la educación? Bueno, en mi caso particular como educadora te puedo decir, República Dominicana ahora mismo tiene una brecha de juventudes. Te estoy hablando de una brecha que quisiera tener España, que quisieran tener Argentina, que tienen un grupo de gente envejeciente, que tienen una deuda grande porque los seguros médicos ya no cubren gente tan mayor. Nosotros tenemos lo contrario, una brecha de juventudes. Si a esta brecha de juventudes que va a durar un poquito y es literalmente una oportunidad de cambiar el país, imagínate que le diéramos a esos jóvenes la oportunidad de tener buen trabajo, de tener educación, de tener oportunidades. Nosotros disminuiríamos directamente la tasa de delincuencia, de sicariato,
sicariato, de trabajo sexual, de explotación sexual. Embarazadas, embarazo. adolescentes, explotación. Entonces, Violencia. de De violencia. violencia. Entonces, ¿qué yo le sugiero a cada quien? No esperemos que el Estado cambie eso. Nosotros somos parte de un colectivo. Cada vez que tú, de alguna manera, le aportas a la muchacha de servicio o a cualquier persona de tu casa Que tú puedas. información para que se pueda empoderar y aprender a pensar, tú estás modificando esas cifras. Porque nosotros lo que necesitamos no es gente que mire la pobreza como una desgracia, es gente que mire la pobreza como una oportunidad de limpiar la mirada y de aportar lo que Ingrid y yo podemos aportar para mejorar ese escenario. ¿Quiénes de los que están aquí están haciendo un trabajo social de ir a los barrios y conocer esa realidad? ¿Y quiénes de los que están aquí están ayudando a que en las escuelas no tengamos una diferencia educativa que en los colegios? Un niño de una escuela y un niño de un colegio viven en mundos totalmente diferentes. ¿Y cuánto tengo yo que tener para pagar un colegio? Entonces, vamos a comenzar a mejorar la situación social desde mi vida. ¿Qué yo puedo hacer como Ingrid? Con este programa yo estoy aportando. ¿Qué yo puedo hacer como Elaine? Bueno, yo lo estoy haciendo de la educación sexual. ¿Y tú que me estás viendo? ¿Qué puedes hacer? Excelente. Yo creo que esa es la pregunta que Sí. debemos dejar en el tapete. ¿Estás Sí, de acuerdo, sí, Carlos? completamente de acuerdo con ella. El conocimiento es poder. El conocimiento es poder y cuando yo me empodero tengo el conocimiento y cuando yo tengo el conocimiento mi mente se expande, aprendo. Y aprender es soltar. ¿Soltar qué? Soltar lo viejo para tomar lo nuevo. Y aportar, como dice ella, desde mi persona, desde mi familia, desde mi núcleo, la educación comienza en casa y es ahí donde tenemos que hacerlo. No importa si eres madre soltera, tú lo puedes hacer. Si eres madre soltera, tú puedes darle educación a tus hijos y puedes enseñar a tus hijos los valores y principios que van a afectar y van a influir en la sociedad. Lilian, ¿tú con qué nos dejas? Tu Mira, yo pienso reflexión. que el cambio empieza en ti. No podemos esperar que el cambio venga de fuera y sí tenemos que presionar para que el cambio se dé en todas las comunidades. Sí, porque es macro. Claro, que como sí. decía Elaine, vivimos en una pobreza, sí, pero la pobreza no es espontánea, no es de generación espontánea, es producida, es generada. Entonces tenemos que cuestionar el sistema, tenemos que cuestionar lo que está pasando con nosotros, esta gran desigualdad como país que tenemos. ¿Qué está pasando conmigo desde mis privilegios? ¿Cómo yo contribuyo? Porque la información solo ya es un privilegio. Solo tener información te ayuda a ti a movilizarte. Entonces, a partir de ahí, concientizar a la población donde quiera que tú vayas y con el ejemplo, porque es muy fácil decir Excelente. cuídate, pero tú tienes que cuidarte. Coherencia. Coherencia, que tú demuestres donde quiera que tú vayas que tú estás comprometido con la población, con tu semejante, porque al final de todo, si es verdad que somos tan cristianos y tan religiosos, amar al prójimo como a ti mismo, incluyendo al que para ti es diferente, porque al final de cuentas somos todos iguales y vamos todos para el mismo sitio. Y no me puedo ir, Ingrid, sin dejar de decir, las mujeres somos parte de esto. Cada vez que una mujer etiqueta a una chapeadora y dice que ella, que tal, no está entendiendo que ella es víctima de un sistema que la llevó ahí. Cada vez que nosotros estamos en una sociedad, necesitamos entender que si yo te ataco a ti, yo estoy atacando al colectivo. Si tú me atacas a mí, porque vivimos en un mismo país, tenemos que ayudarnos, tenemos que apoyarnos, dejar de atacarnos y construir el conocimiento. Los grandes países no tienen grandes productos internos brutos, tienen grandes ciudadanos. Excelente, un aplauso para ustedes. Gracias, qué panel tan enriquecedor. Qué bueno poder discutir estos temas con gente inteligente y de buenos corazones. Ya ustedes lo oyeron, tú y yo también podemos hacer la diferencia con todo el que te pase por el frente, de la manera en que tú puedas poner tu granito de arena en tu comunidad, por más pequeñita que sea, en tu hogar. Ahí estamos haciéndolo bien o estamos empezando a hacerlo mejor. Y sobre todo revisarnos en el tema de la crianza, porque ahí también tenemos una gran oportunidad, la que estamos criando niños, de también ir marcando la diferencia. Señores, gracias, los quiero mucho. Gracias, mi gente, por encontrarse conmigo cada sábado entrenándonos para la vida. Gracias por tu compañía. Seguimos de lunes a viernes de 2:30 a 2 en Estrella 90, la 90.5 con nuestra versión radial en nuestras redes sociales. Recuerda que este programa a partir de ahora ya está en YouTube, Mujeres al Borde RD, para ti. Así que la información es poder. Chao.